Bienvenidos a una plática más de 15 minutos con. En esta ocasión hablaré sobre Manuel M. Ponce, una charla informal sobre Manuel M. Ponce. Y en primera instancia me gustaría comentarles que Manuel M. Ponce fue un compositor que tuvo una mala pata terrible, por varias razones. Pero una de ellas, y que de alguna forma sigue hasta la fecha, digamos, impidiendo que conozcamos bien la obra de este gran músico, es que fue compositor básicamente de una pieza. Con eso no quiero decir que haya hecho una sola pieza, sino que fue conocido por una sola pieza, que fue Estrellita. Incluso en vida, cuando le hacían reportajes y cuando salía en el periódico, decían: Manuel M. Ponce, el compositor de Estrellita, dejando a un lado una obra verdaderamente monumental. ¿A qué me refiero con monumental? Manuel M. Ponce, un personaje que en la cultura mexicana, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, tuvo una influencia verdaderamente excepcional. Él era multifacético. Él fue editor de revistas, editó 3 revistas en vida. Fue maestro. Como maestro, fue maestro de piano, maestro de folclore, maestro de diferentes materias, incluso de gimnasia rítmica. Fue pianista, un pianista destacado que hizo muchos conciertos en México y en Europa, y en Cuba también. Fue director de orquesta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay que recordar que así se llamaba, antes de ser llamada Orquesta Sinfónica de México, fue la Orquesta Sinfónica Nacional en la segunda década del siglo XX. Fue investigador musical, fue crítico musical, escribió muchísimo en revistas, y además es muy interesante hablar sobre la crítica de Manuel M. Ponce, porque él siempre trataba de, en sus críticas, orientar a la gente y de que le gustara más lo que acababa de escuchar. Esto es la tradición de la crítica que venía del siglo XIX, sobre todo la crítica europea, era a veces hacer pedazos a las obras, ¿no? Manuel M. Ponce nunca tuvo esto, siempre fue como más tratando de la gente de integrarla al aspecto musical, de darle a entender cosas que normalmente no podría entender sin una orientación tan profesional como la de Manuel M. Ponce. Fue funcionario público, fue director del Conservatorio Nacional de Música, director interino, y ocupó algunos puestos menores, ¿no? Fue incluso supervisor de jardines de niños. Esta es una etapa muy interesante porque al final de su vida, para poder tener una entrada estable económicamente hablando, aceptó ir de jardín en jardín, donde hacía composiciones y veía a los maestros que estuvieran educando bien a los niños. Esto nos habla, independientemente de la enorme humildad que se requiere ser quizá el compositor, uno de los compositores más importantes de México, y con esa estatura de conocimientos, ya habiendo hecho una obra importantísima que se conocía en todo el mundo, ir y enseñar a los niños. Hay documentos preciosos de cómo él trataba a los niños. Él no tuvo hijos, entonces de alguna forma esta relación se volvía mucho más estrecha. Un compositor que, como ya dijimos, sin él la música de guitarra en el mundo sería diferente. Quisiera que escucháramos un fragmento del tercer movimiento del Concierto del Sur, que es el concierto para guitarra, en la interpretación de su gran amigo Andrés Segovia, una orquesta que se llama Orquesta del Aire, dirigida por Enrique Jordá.
Tuvimos en la Fonoteca Nacional la suerte de encontrar un documento verdaderamente extraordinario. Una serie de discos de corte directo que se encontraban en el CENIDIM. Un disco de corte directo es un disco que no está editado, que se hace al momento. La forma antigua, vamos a decirlo así, de hacer grabaciones era cortando directamente sobre el disco. Entonces se tomaba el disco, que era un disco con una superficie lisa, hecha de algún material que pudiera ser grabado literalmente, o sea, hacerle un hoyo, y con una aguja se le hacía el surco con la música que se le quisiera o las palabras que se querían grabar. Estos discos, el soporte, la base del soporte es de diferentes materiales. En este caso es un soporte de base de aluminio cubierto de algún tipo de laca. Los discos de corte directo son sumamente difíciles de reproducir, ya que los elementos técnicos de la época no estandarizaban algunas cuestiones. En la Fonoteca Nacional hicimos un trabajo, estos discos que además eran de corta duración, y para hacer una entrevista larga se tienen que, digamos, grabar en varios discos y después en la Fonoteca Nacional lo que hacemos es pegarlos, digitalmente hablando, por supuesto. Entonces lo mejor, creo, es escuchar de palabras del propio Ponce algo de la historia de su vida. Desde entonces sentía predilección por las obras de carácter folclórico y armonizaba los cantos que escuchaba en labios de mi madre. Mis primeras canciones armonizadas fueron Ven, oh Luna y La Barca del Marino. Ponce nos acaba de hablar sobre algunos, lo que él llama sus pininos, sus primeros pininos como compositor, o sea, sus inicios. De una forma, ustedes pudieron haberlo notado, verdaderamente inocente incluso. Era una persona de una gran calidez y los testimonios escritos de la época nos dicen eso. Ponce, una persona amable, absolutamente generosa, y esto lo agregan varios de los escritos, que normalmente huía de los pleitos, a él no le gustaba polemizar. Ahora, cuando se tenía que hacer, era implacable, o sea, no daba tregua a lo que él no consideraba que fuera lo correcto. Y aquí viene algo muy importante, él siempre consideró hacer lo correcto. Y esto nos da una de las pistas de por qué su música es lo que es. Ponce siempre él mismo fue una persona sumamente conservadora. Provenía de una ciudad de provincia, nació en Fresnillo, Zacatecas, aunque la familia era de Aguascalientes y muy pronto se fue a vivir a Aguascalientes. Era de una familia católica y, como ya dije, sumamente conservadora. Ahora, este conservadurismo también lo traía en su música. Esto que comentaba de hacer siempre lo correcto, lo hizo recapacitar sobre el valor que tenían las cosas, el valor que tenía la música, que no necesariamente era la música clásica, la música que llamamos de concierto. Entonces él lo que hizo fue darles un nuevo valor a las canciones folclóricas. Empezó a hacerlo alrededor del año de 1905, aunque su verdadera publicación importante sobre el asunto se da en una conferencia que da en 1913 sobre la canción folclórica. Es el antes y el después en la música mexicana. La conferencia de 1913 de Ponce, que dio en la Librería General, que administraba un español que estaba en México, Gamoneda se apellidaba. Las conferencias que se dieron en la Librería General fueron de diferentes temas con las personalidades más importantes de la época. Y Ponce, por supuesto que no fue la excepción. La conferencia de 1913 es un antes y un después porque sienta las bases, en primera, de la musicología mexicana y en segunda, de lo que nosotros conoceremos posteriormente como el nacionalismo.
Esto es separarnos de las corrientes europeas, sobre todo las corrientes románticas europeas que estábamos heredando del siglo XIX, y transformarlas para hacer una música que fuera mexicana. Entonces, la primera corriente nacional que existe en México se da en la música, hablando en la música, se da a partir de esta conferencia. Es muy interesante pensar que los amigos de Ponce, que se reunían cuando él era muy joven, en Aguascalientes todavía, eran Saturnino Herrán y López Velarde. Y entre los tres hablaban sobre crear un arte nacional. Quisiera que escucháramos otro fragmento de esta entrevista a Ponce para que disfrutáramos juntos este enorme documento que nos dio muchísimo gusto rescatar en la Fonoteca Nacional. Si fuera usted tan amable, maestro, de tocar uno. Ejecutaré con mucho gusto un trozo de Beno Luna. Por último, quisiera comentar que Manuel M. Ponce, como ya lo dije desde un principio, no tuvo buena suerte para muchas cosas, y una de ellas no tuvo suerte en la cuestión económica. Ponce, en un momento de su vida, en 1925, decide irse a Francia a estudiar las nuevas tendencias musicales e ingresa al Conservatorio de Francia y estudia con Paul Dukas. Pero bueno, ya estando en Francia, se da cuenta de que no está cobrando por los derechos de Estrellita y le pide a una editorial que le ayude con los pleitos de derecho de autor. Mala elección porque escoge a Bessel, que era una compañía especializada en los derechos europeos. Y al final, por un problema jurídico, pierde el pleito. Y entonces él, por lo menos en vida, no recibe nada de esta canción que él mismo llamaba Estrellita Revoltosa. Y quisiera que oyéramos esta canción tocada por el mismo Manuel M. Ponce. Por último, quisiera que todos compartiéramos a este enorme compositor que es Manuel M. Ponce, pensando en lo importante que fue. No habría nacionalismo musical si no hubiera sido por Ponce. Los primeros estudios de folclore se dieron por Ponce. Él, como maestro, educó en buena medida a Carlos Chávez, que en 1912 fue su alumno, y bueno, tuvo una infinidad de alumnos más. Ayudó al Conservatorio Nacional de Música y ayudó a lo que era en un principio la Facultad de Música y que después se convirtió en Escuela Nacional de Música. No olvidemos a este gran compositor y tratemos de entenderlo plenamente. Soy Teo Hernández, espero que hayan disfrutado de esta cápsula de 15 minutos con... Gobierno de México.